Hola. Permítanme presentarme primero, mi nombre es Luis Rivera, tengo 23 años y vivo en México con mi hermana menor de 7 años, Camila. No voy a revelar demasiados detalles personales sobre mí ni sobre dónde vivo, obviamente por razones de seguridad, pero el punto es que últimamente he visto algo que hasta el día de hoy me ha dejado más pensativo de lo habitual, y quizás un poco triste por lo que acabo de ver. Aunque estoy acostumbrado a ver cosas mucho peores, esto no se compara con lo que vi, mejor no voy a dar más rodeos y voy a explicar para que ustedes entiendan. Recuerdo que hace una semana, estaba con mi laptop, trabajando en un asunto del trabajo, mientras mi hermana veía la televisión, específicamente Disney Channel. Quiero aclarar que cuando tenía tiempo libre, acompañaba a mi hermana a ver dicho canal por entretenimiento, y aunque las caricaturas y los reality shows no eran como los de mi época, nada quita el hecho de que a mi hermana le gustaba. Puede que me esté desviando del tema principal y quiera que vaya directo al grano, pero como mencioné anteriormente, era para que ustedes pudieran comprender la gravedad de la situación y por lo que tuve que pasar. Pero ya yendo directo al grano. Un día estábamos caminando por la calle para comprarle algunos artículos personales a mi hermana, hasta que pasamos al lado de una típica tienda de discos piratas. Mi hermana quería que yo le comprara uno, pero yo no quería, ya que nunca me han agradado los discos piratas, debido al posible contenido alterado o malicioso que podrían contener. Sin embargo, mi hermana insistió tanto en que le comprara al menos uno, escogido por ella. Dudé al principio, pero acabé suspirando y le dije que estaba bien, solo uno, pero bajo una condición, y la condición era que ella tenía completamente prohibido ver el disco hasta que yo comprobara que todo estuviera en orden y no faltara nada. Tuve que mentir en esa pequeña parte, ya que obviamente no quería darle muchos detalles de algo tan serio a mi hermanita, pero eso sí, tuve que ser convincente para que no insistiera y armara un berrinche. Mi hermana dio un suspiro frustrado, pero aceptó a regañadientes, y al entrar, el vendedor, quien era un hombre que parecía de 40 años de edad, con barba, nos saludó con amabilidad, mientras presentaba algunos de sus productos, ya sabes, cosas que hacen los vendedores. Yo no pedí nada y al cambio solo le di un suave golpecito en la parte posterior de la cabeza a mi hermana, para que escogiera lo que quería con libertad, recordando la condición. Mi hermana inspeccionó todo detenidamente, y se tomó su tiempo cuando vio con emoción una carátula llamativa de un disco. Me la entregó y observé la portada, en la cual aparecían personajes icónicos de Amphibia, Gravity Falls y otras series animadas emblemáticas de Disney. No profundizaré mucho eso ya que solo eran imágenes recortadas y pegadas en la carátula, pero sin embargo, vi algo que me pareció llamativo y a la vez ligeramente sospechoso, y era una etiqueta roja que decía, edición especial. Me acerqué al vendedor y le dije con tranquilidad que iba a comprar el disco, y el vendedor reaccionó de buena manera, con carisma, y me lo cobró a un precio sorprendentemente barato, casi gratis. Aunque, siendo honesto, la simpatía del vendedor, aunque transmitía buenas vibras, me hizo sospechar más sobre el contenido del disco. Al salir de la tienda, el vendedor se despidió de nosotros y nosotros también le dimos la despedida. Al llegar a casa, le dije a mi hermana que viera la televisión mientras yo revisaba el disco para ver si cumplía o no con nuestras expectativas. Sin embargo, primero tenía que ponerme a trabajar, ya que eso era crucial para que pudiéramos vivir. Coloqué el disco en lo alto de una enorme repisa, lo suficientemente para que mi hermana nunca pudiera alcanzarlo, ya que evidentemente sabía que mi hermana era un poco traviesa y desobediente, aunque era de esperar en una chica de su edad. Ya a las 11 de la noche, después de la cena, había terminado mi trabajo y mandé a mi hermana a la cama, ya que ella debía de dormir temprano porque mañana tenía que ir a la escuela. Mi hermana no se quejó mucho y se fue a la cama, dejándome completamente solo en la sala. Estaba a punto de irme a acostar también, pero cuando recordé el disco que mi hermana había escogido en aquella tienda pirata, me acerqué a la repisa y tomé el disco, observando la carátula por un momento, algo pensativo. Me aseguré de que la habitación de mi hermana estuviera cerrada con llave, procurando no hacer ruido para no perturbarla, y preparé el reproductor en el televisor. Una vez ya todo preparado, saqué el DVD de la carátula, comprobando que estaba en buen estado y no tenía ninguna marca o rayones hecha con algún marcador.
Miré a mi alrededor nuevamente para asegurarme de que mi hermana no estuviera espiando a escondidas, pero al ver que no era el caso, solté un suspiro mientras introducía el disco en la casetera, preparándome mentalmente para lo que pudiera encontrar. Al presionar el botón de reproducir, me llevó a la pantalla del menú, en la cual, según recuerdo, el fondo era de un color verde manzana, acompañado de las típicas opciones simples, donde podía escoger las caricaturas ya mencionadas. Sin embargo, a diferencia de la portada, solo presentaba 3, Amphibia, Dollhouse y Gravity Falls, mientras que al lado decía, próximamente en el volumen 2. Pensé para mis adentros, ¿esto tiene volúmenes? Pues bien, que yo sepa, en los DVD piratas no hay volúmenes, ya que obviamente solo son materiales recopilados y exportados en el disco. Antes de que pudiera elegir la primera opción, que era Amphibia, apareció en la pantalla un personaje cuyo aspecto era la de una criatura felina humanoide, alta y esbelta, pelaje negro azabache y porta una máscara esquelética, y unos ojos celeste brillantes. Pero sin embargo, lo destacable eran sus manos esqueléticas, que terminan en garras largas curvadas. Él, una vez que apareció en la pantalla, me miró de forma misteriosa antes de que saliera un cuadro de texto, presentándose y diciendo que se llamaba Nixclaw y que sería nuestro, bueno, en este caso, mi asistente digital para este disco. Me pareció muy curioso ese personaje, no solo por su diseño y comportamiento enigmático, sino por su rol como asistente digital en un disco pirata. Eso sin duda alguna es algo que ningún disco pirata tiene y eso, a mi parecer, lo hace especial. Ignoré a Nixclaw por un momento y seleccioné la primera casilla, en cual era Amphibia, y al presionar el botón de OK, Nixclaw dio un pequeño salto y se introdujo a la opción, para después mostrar el contenido dentro de la misma, mostrando solo los episodios de la primera temporada. Otro cuadro de diálogo apareció en Nixclaw y me dijo, aquí tienes todos los episodios de la primera temporada. No te preocupes por el contenido de cada uno de ellos, ya que te puedo asegurar que no hay absolutamente nada alterado que te perturbe, mi amigo. Luego aparece otra casilla de diálogo. Si quieres ir directo a lo especial, te estaré esperando en el episodio final. Nos vemos allí. Después de eso, Nixclaw caminó hasta ponerse al lado de la opción donde estaba el episodio final, para acto seguido meterse adentro de este. Me quedé pensando por un momento, considerando si debía hacerle caso o no, pero al fin y al cabo, solo me llamó la atención la edición especial, ya que al menos para mí, era la más sospechosa y la que más me causaba curiosidad en ese momento. Obviamente no iba a pasar toda la noche viendo todos los capítulos de la temporada como un tonto solo para terminar ver nada extraño o fuera de lugar, así que sin pensarlo mucho, seleccioné el episodio final, donde según Nixclaw estaría adentro. Después de eso, la pantalla se congeló por una fracción de segundo y luego se puso en negro por un momento, para acto seguido escucharse una risa extraña, para así comenzar con el episodio. Para comenzar, el episodio final no se titula Reunión, como originalmente se llamaba, sino Falsa Bondad. El episodio inicia con Ann, pero lo primero que noté es que ella no estaba en el pueblo de Bosque Verruga, junto con los Plantars, como solía ser. En su lugar, se encontraba en un pasillo oscuro que parecía interminable. Las puertas se repetían una y otra vez, como si el pasillo no avanzara realmente, y en las paredes había mensajes tallados en rojo que no parecían advertencias, sino confesiones. Apartando la vista de los mensajes, observé el rostro de Ann. Su expresión era una mezcla entre miedo y melancolía, y su piel se veía anormalmente pálida, casi apagada. Todo parecía estar mal renderizado, incluida la piel de Ann. Los colores de la atmósfera estaban ligeramente saturados y los sonidos desincronizados, haciendo que nada terminara de encajar del todo. La escena continuó con Ann caminando por el pasillo. El silencio era tan absoluto que solo se escuchaban sus pisadas y, en ocasiones, los latidos de un corazón. No sabía qué era ese lugar, pero más adelante vi cómo Ann logró distinguir una luz al final del pasillo sombrío. Su expresión cambió de inmediato a una de pavor. Después de escribir esto, no pude evitar pensar que aquel sitio quizás era el limbo, y que muy probablemente, detrás de esas puertas, estaban guardados sus pensamientos y recuerdos a lo largo de su vida.
Aunque eso no deja de ser una teoría mía. Volviendo al relato, Ann comenzó a caminar hacia la luz, esbozando una sonrisa que parecía haber recuperado su brillo. Pero justo en ese momento, frente a ella apareció Mixclaw. Sin embargo, se veía diferente. Tenía los ojos vacíos y los dientes afilados visibles tras su máscara, dibujando una sonrisa sádica. Acto seguido, la pantalla se puso en negro durante unos segundos, y apareció un mensaje en texto rojo y pixelado que decía: ¿Pensaste que ibas a escapar de tus impurezas? En ese instante me quedé perplejo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y una incomodidad creciente al notar que todo estaba tomando un rumbo para el cual no estaba preparado. La pantalla dejó de estar en negro y ahora Ann se encontraba en un lugar lleno de edificios destruidos y cadáveres esparcidos por el suelo. El cielo era un vacío oscuro, sin nada más que sombras retorcidas y una oscuridad infinita. El rostro de Ann volvió a cambiar, pasando del pavor a una expresión de miedo y preocupación, aunque seguía viéndose pálida. Luego la observé correr en línea recta por una autopista vacía, pasando autos abandonados y en mal estado. De pronto, una risa con eco resonó en el ambiente. Ann se detuvo y miró hacia atrás, solo para ver a Mixclaw corriendo hacia ella con las garras extendidas. De inmediato, comenzó a huir con terror reflejado en su mirada. Observé la persecución sin poder apartar los ojos. Mixclaw se acercaba a Ann con facilidad, como si jugara con ella psicológicamente. De fondo, comenzó a escucharse una música que parecía rock distorsionado y de mala calidad, con palabras incomprensibles que se mezclaban entre el ruido. Lo peor era que el ritmo aumentaba conforme Mixclaw se acercaba más, volviéndose cada vez más saturado. Cuando Mixclaw finalmente la alcanzó, desapareció repentinamente. Ann cayó al suelo, raspándose la rodilla y otras partes del cuerpo. La música se cortó de golpe, dejando solo esos sonidos molestos saliendo de las bocinas. Ann no intentó levantarse. Solo lloró, aferrándose a su rodilla como si el dolor fuera real. Sentí lástima. Por un segundo, olvidé que esto no debía existir. Entonces, Mixclaw apareció detrás de ella. Con una sola zancada, acabó con la vida de la chica. Aplastó su cabeza como si fuera una sandía, estirando la piel como chicle y esparciendo sangre por la carretera, mientras él mantenía una sonrisa perturbadora y la sangre de Ann salpicaba su máscara. Todo quedó sumido en un silencio inquietante. Después de eso, Mixclaw giró lentamente la cabeza hacia la pantalla, mirándome con esos ojos celestes que brillaban con sadismo. La pantalla volvió a ponerse en negro y se escuchó la misma risa. Luego apareció otro mensaje digital en rojo que decía: Las lágrimas de cocodrilo no me afectan. Me quedé en silencio, mirando la pantalla en negro. No sabía qué sentir. Lo lógico habría sido apagar el televisor, levantarme, irme a dormir y fingir que nada de eso había pasado. Pero no lo hice. Mis ojos seguían fijos en la pantalla, esperando algo más, mientras sentía un nudo en el estómago. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué una parte de mí no podía dejar de mirar? No era morbo. No era curiosidad. Era algo más incómodo, como si el episodio no solo quisiera mostrarme algo, sino probar hasta dónde estaba dispuesto a quedarme viendo. Ahí fue cuando lo entendí. El horror no estaba solo en la pantalla. También estaba en mí, por seguir sentado. La pantalla se encendió nuevamente, enfocándose ahora en Sasha. Ella se encontraba dentro de lo que parecía ser un castillo, pero sin antorchas ni ninguna fuente de luz. Solo su silueta cruzando frente a las ventanas. Afuera, el cielo era rojo, las nubes negras y, de vez en cuando, un relámpago iluminaba el lugar por un instante, revelando paredes cubiertas de sangre y signos claros de una masacre reciente. Todo lucía tan horrible como lo había sido con Ann. La velocidad de los fotogramas era inestable, haciendo que los movimientos de Sasha se vieran rígidos, casi antinaturales. El sonido de la atmósfera, distorsionado y errático, empezó a provocarme miedo e incomodidad de una forma que ya no podía ignorar. Mientras observaba, noté que Mixclaw aparecía detrás de ella en breves destellos cada vez que un relámpago iluminaba la habitación. Sasha no se percataba de su presencia.
Otro relámpago cayó, y Mixclaw apareció frente a ella. Sus dientes seguían afilados, pero su expresión era seria y fría, mucho más imponente que Conan. La pantalla se volvió negra por un instante, y un mensaje en color celeste apareció. Escapar de tus acciones no te hace inocente. La escena volvió. Mixclaw estaba en posición de ataque, y Sasha, con su espada desenvainada, lista para luchar. No hubo palabras. Sus acciones lo decían todo. El enfrentamiento comenzó. Sasha atacaba con movimientos antinaturales, rígidos, como si la animación no terminara de obedecerle. Mixclaw, en cambio, se movía con una velocidad horrenda, retorciendo su cuerpo de formas imposibles, esquivando los espadazos como si fueran absurdamente lentos. No había efectos de sonido de la espada chocando ni nada parecido. Solo se escuchaba una música extraña, como un piano golpeado sin ritmo, desentonado, casi molesto. Cada golpe que Mixclaw conectaba causaba un daño visible en Sasha, esparciendo sangre por el suelo del castillo. Sasha cayó de rodillas, claramente malherida. Mixclaw aprovechó su vulnerabilidad y le dio una patada directa en la nariz, lanzándola contra el suelo y haciendo que la espada se deslizara lejos de ella. Luego se inclinó lentamente, acercándose a su rostro, y su voz distorsionada resonó en ese lugar. Fin del juego, mocosa. Lo que siguió fue solo sonido. Un golpe húmedo. Algo quebrándose. Los gritos de Sasha llenaron la habitación, distorsionados, interminables. No eran gritos de rabia, ni de desafío, eran gritos de puro miedo y agonía. Instintivamente aparté la mirada. Cuando volví a ver, ya era demasiado tarde. La pantalla quedó en negro absoluto. El silencio era sepulcral, roto únicamente por los ecos lejanos de su grito y los relámpagos golpeando afuera. Antes de que terminara de procesar todo, otro mensaje aparece, diciendo lo siguiente. Tú no lo entiendes. Mis acciones están justificadas. Un escalofrío recorrió mi espalda y, por un instante, sentí que la habitación se volvía más fría. Tenía tantos pensamientos en la cabeza que no me percaté de que la pantalla volvió a encenderse, ahora enfocándose en Marcy. Todo seguía con ese mismo renderizado horrible que ya me provocaba una sensación extraña con solo mirarlo. Los sonidos rotos y los colores distorsionados de la atmósfera seguían igual. Marcy se encontraba en un lugar desconocido, apenas visible. Estaba encogida, con la mirada baja, como si comenzara a sentir culpa. Mucha culpa. Como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Caminó lentamente hasta una zona donde había unas escaleras que descendían hacia la penumbra. Ella vaciló, y el miedo y la duda eran evidentes en su expresión. Entonces todo cambió. Mixclaw apareció detrás de ella. Su rostro estaba vacío, sin dientes afilados, sin barras visibles. Sin previo aviso, le dio una patada en la espalda, haciendo que Marcy soltara un grito de sorpresa y cayera por las escaleras. La pantalla se oscureció, y solo se escuchaba cómo su cuerpo seguía golpeando los escalones, acompañados de sonidos secos y desagradables que me incomodaban profundamente. Cuando la imagen volvió, Marcy yacía en el último escalón, teniendo una pierna rota y múltiples heridas en el cuerpo. Ella comenzó a llorar de dolor y de miedo. Sus llantos hacían eco en aquella penumbra, como si ella ya conociera el destino trágico que la esperaba. Por primera vez, sentí lágrimas recorrer mi rostro. Verla así, rota e indefensa, me rompía el corazón. Entre los sollozos, Mixclaw volvió a aparecer enfrente de ella. No mostró dientes ni garras. Solo esos ojos negros, vacíos, clavados en ella, como si incluso él dudara por un instante. La escena era tan impactante que mis lágrimas no se detenían. Entonces Mixclaw aplastó la pierna rota de Marcy, haciendo que ella gritara de dolor, y sus llantos se volvieron más desesperados. Acto seguido, con un movimiento rápido y seco, le rompió el cuello, y el cuerpo de Marcy quedó inmóvil. Me quedé en shock. Sentí impotencia. Miedo. No sabía qué iba a pasar después.
Mixclaw permaneció de pie, observando el cuerpo inerte de Marcy, hasta que lentamente giró la cabeza y me miró directamente a mí, haciéndome sentir profundamente incómodo. La pantalla se oscureció una vez más. Un último mensaje apareció, esta vez en color celeste. No fue tu culpa. Solo hice lo que era correcto. Ya no quise ver más. Me levanté del sofá, con mis ojos aún en lágrimas y saqué el disco, apagando el teléfono. Quería romper el disco ahí mismo, pero empecé a vacilar. Decidí guardarlo en la carátula, pero decidí esconderlo en mi habitación. Lo siento, hermana, pero no puedes ver esto. Eso fue lo que pensé cuando lo escondí. Actualmente sigo con mi día a día normal, y aunque mi hermana al día siguiente me preguntó por el disco, fui honesto y le dije que no podía verlo porque había contenido alterado y punto, y no le di más detalles al respecto, pero ella comprendió y simplemente lo dejó, aunque se notaba la desilusión en sus ojos, pero yo la consolé y la animé, comprándole un helado, consiguiendo que ella se distrayera y lo olvidara. El disco todavía sigue ahí, guardado en mi habitación. Aunque lo tenga ahí, no pienso hacerlo público, ni hoy ni mañana, tal vez nunca. Ya al rato después de escribir esto iré a la tienda de ese vendedor a reclamarle, solo espero que él aún siga ahí. Solo recuerden, mis estimados usuarios, no estoy muerto, no me secuestraron ni nada de eso. Solo estoy compartiendo mi relato con ustedes, mientras sigo con mi vida normal. Por ahora. Solo recuerden lo siguiente. Nunca compren discos en una tienda de dudosa procedencia, no porque sea peligroso, sino de las posibles cosas horrendas que llevan adentro que ni tú ni yo estamos preparados a ver. Sin más nada que escribir, me despido. Adiós. ¿Pensaste que ibas a escapar de tus impurezas? Las lágrimas de cocodrilo no me afectan. Escapar de tus acciones no te hace inocente. Tú no lo entiendes. Mis acciones están justificadas. No fue tu culpa. Solo hice lo que era correcto. Eso fue lo que le dije a Luis, antes de que él se fuera. Él no quiso entender. Y ustedes tampoco. Al menos no a simple vista. Ustedes no lo comprenden. Ellas eran malvadas. Amantes del sufrimiento ajeno. El purgatorio no miente, ni se equivoca. Ellas están aquí por una razón. Tuvieron pensamientos y deseos muy oscuros aunque no lo creas. Anne es una niña valiente y decidida, pero también una niña muy terca. Su mente era impulsiva y, a veces, egoísta. Su impulso por la aventura la llevó a situaciones peligrosas, y a veces olvidaba considerar los sentimientos de los demás. Ella tenía pensamientos oscuros. Odiaba sentirse vulnerable. Odiaba la idea de necesitar ayuda, de ser débil frente a los demás. En secreto deseaba que el mundo entero dependiera de ella. Quería ser invencible. Y cuando eso no funcionó, deseó ver cómo los otros caían en pedazos mientras ella seguía adelante. Sasha era otra historia. Su mente era retorcida. Ella era arrogante, egoísta, y tenía deseos de hacer daño. Deseaba dominar, tener el control. Era la maldad en persona. Su ambición y crueldad no tenían límites. Marcy tenía una mente igual de retorcida que Sasha. Ella deseaba el dolor y sufrimiento de otros. Deseaba que los demás sufrieran. Quizás solo era una niña al igual que sus dos amigas, pero no eran tan inocentes como todos piensan. Tal vez parecía una niña nerd muy torpe, pero incluso las personas con las apariencias pacíficas pueden esconder las mentes más retorcidas. Ella era una niña solitaria y con pocas habilidades sociales. Fue acosada durante años, humillada frente a sus compañeros de clase y obligada a soportar el dolor y la soledad en silencio. Ese tipo de experiencias dejan cicatrices. Cicatrices que cambian a las personas. Cicatrices que retuercen sus mentes de formas horribles. Todos tienen una parte oscura. Todos tienen esa voz en su cabeza que los incita a hacer cosas terribles. Y ese es el tipo de mente que mi purgatorio atrae.
Y tú también la tienes, por más que tanto lo niegues. Solo ten en cuenta que cuando llegue tu hora, te esperaré aquí. No solo tú, sino también el resto de tu familia. Todos llegarán tarde o temprano. Te haré sufrir. Te haré gritar. Te voy a torturar de formas inimaginables. Y lo peor es que lo disfrutaré. Disfrutaré cada molécula de tu sufrimiento y me reiré de ello. Tu dolor es mi diversión. Y la diversión apenas comienza. Así que, ¿estás listo para la ronda 2?